Ahora vamos a arrancar con el panel de movilidad sostenible, en donde Alejandro Gotic de Fundación Avina va a moderar el panel y vamos a charlar de proyecciones y desafíos para el sector en Argentina. Así que, Alejandro, panel todo tuyo. Bueno, hola, ahí está. Bueno, buen día a todos. Vamos a ir, gracias Enrique por la introducción. Vamos a ir con este... ¿Se escucha muy bajo? A ver ahí. Hola, ¿va mejor? ¿Va mejor ahí? Sí, bien. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a ir a este panel sobre movilidad sostenible en Argentina, desafíos y oportunidades. Nos están acompañando en este panel Sol Aliano, del CETAE Unicen. Voy a leer una pequeña bio. Es colaboradora del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es asesora y docente en las áreas de energía y cambio climático y lleva 15 años trabajando en ONGs internacionales, organismos gubernamentales y el sector privado, tanto en Argentina como Francia. Fue subgerente de energías renovables en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires e integró el equipo técnico a cargo del inventario y los capítulos de mitigación de la tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Argentina. Es ingeniera ambiental y ha realizado una maestría en energía. Bienvenida, Sol. Nos va a acompañar también Lucila Capelli, del Ministerio de Transporte. Es máster en Transporte y Medio Ambiente del Instituto de Transporte de la Universidad de Leeds. ¿Está bien dicho? Bien. Y actualmente trabaja de asesora en el equipo de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Transporte, donde coordina la agenda de transporte y cambio climático, y además se desempeña como investigadora del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín. Bienvenida, Lucila, también. Nos está faltando lamentablemente hoy Rodrigo Rodríguez Torkins, que estaba previsto para acompañarnos también en este panel. Lamentablemente está enfermo, así que vamos a ir nosotros. Bueno, adelante, Sol. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. En la presentación, sí, ahí, gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo voy a estar presentando algunos resultados y algunos análisis que hicimos en este estudio de movilidad sustentable, desafíos para Argentina, que hicimos en el CETAE. Voy a estar presentando trabajo realizado por un equipo, realizado por algunas personas que no están acá, Beatriz, Nicolás, Daniela y Gabriel, que lo pudieron escuchar en el panel anterior. La idea es poder hacer un repaso sobre movilidad urbana, un repaso sobre qué pensamos cuando hablamos de movilidad sustentable, cuáles son los desafíos para Argentina, cuáles son posibles escenarios de penetración de vehículos eléctricos en Argentina, estrategias y barreras para su implementación. Y finalmente hay un capítulo específico sobre el litio, entendiendo que este es un recurso estratégico en la transición energética, en la transición de la movilidad, y que allí Argentina juega un rol importante por ser una de las principales, por poseer grandes cantidades de este recurso. Entonces, ¿dónde nos situamos para pensar en este problema, en este tema? Nos situamos en la gran urbanización que se inició a mitad del siglo pasado. Vemos que un fuerte incremento de ciudades, y ese fuerte incremento de ciudades trajo consigo muchos retos, entre ellos la de movilidad. Solo para citar el caso de Argentina, la población urbana pasó del 65% en 1950 a más del 90% en 2015. El 40% de la población de Argentina vive en el AMBA. Actualmente vemos
una gran concentración de personas viviendo en grandes urbes, y eso trae consigo muchos desafíos, entre ellos el de la movilidad. ¿Y cómo se respondió a este fenómeno de la movilidad, de la necesidad de transporte en el marco de las ciudades? Bueno, identificamos dos fenómenos. En primer lugar, la ampliación de la capacidad de movilidad, que trajo consigo la creación de autopistas, la ampliación de la geometría de las calles, la ocupación de espacio público para vías de circulación. Y por otro lado, la extensión y ampliación de distintos sistemas de transporte masivo. Subte, autobuses, sistemas de transporte integrados. A raíz de estos fenómenos podemos identificar consecuencias tanto ambientales como sociales. Consecuencias ambientales como sociales que podemos identificar y que es importante abordar y pensar cómo resolver, ¿no? Hay una ocupación del espacio, hay mayor congestión, hay emisiones de gases contaminantes, claramente gases de efecto invernadero debido a la combustión, principalmente dióxido de carbono, pero también metano y óxido nitroso, pero también contaminantes de tipo de contaminación local, ¿no? Monóxido de carbono, material particulado, NOx, y un consumo importante de energía, que lo vamos a ver más adelante. Las consecuencias ambientales siempre están asociadas a consecuencias sociales, no podemos separar estas dos cosas, y a raíz de eso tenemos deterioro de la calidad de vida, debido al tiempo que nos insume en las ciudades poder transportarnos, y debido a la forma en la que nos transportamos, problemas de la salud de la población por la contaminación atmosférica, por la contaminación acústica, problemas de las estructuras edilicias por las vibraciones del transporte, y problemas de accesibilidad para las personas con necesidades especiales. En ese sentido, digamos, vemos que empezamos a pensar en redefinir la movilidad. ¿Qué entendemos por movilidad? Y una de las primeras cosas que trae la movilidad es plantear de que, bueno, la movilidad no tiene es el transporte, el movimiento de personas y mercancías, pero no tiene por qué siempre estar asociado a la necesidad de un vehículo a motor, ¿no? Eso como primera cosa. Como segunda cosa, identificamos que hay necesidades diferentes, que el transporte o el diseño y la movilidad tiene que tener en cuenta a los sujetos que participan en el transporte y cuáles son sus necesidades. Las necesidades de las mujeres, las necesidades de los niños, las necesidades de personas con capacidades diferentes. Y también hablar de movilidad es hablar de los derechos, del derecho vinculado a que las personas, a la circulación de las personas. Y al repensar la movilidad urbana, entendemos que hay que pensarla desde distintos ejes, pensarla desde el cambio climático, desde la contaminación del aire, desde la contaminación acústica, desde el espacio urbano y la habitacionalidad, desde la ocupación de los espacios públicos y la posibilidad del acceso público, espacio público para las personas que vivimos en las ciudades, desde la seguridad y desde el hábitat y servicios ecosistémicos. Y esto nos lleva a pensar la movilidad sustentable, ¿no? Y ahí empezamos a pensar qué pensamos o qué queremos cuando hablamos de movilidad sustentable. Y acá me agarro un poco de las últimas palabras de Gabriel en el panel anterior, que es un poco también el espíritu de este trabajo y de este análisis. Ahí. Que es pensar la movilidad sustentable desde una perspectiva más amplia, ¿no? No se trata simplemente de una respuesta tecnológica. La transición, digamos, tanto la transición energética como la transición hacia una movilidad sustentable no viene de la mano de reemplazar un motor de combustión interna por un motor eléctrico. Entendemos que hay que abordar un montón de otros aspectos y entendemos que muchas de las soluciones van a traer consigo otros problemas, ¿no? Entonces, pensar, mejor dicho, la movilidad sustentable es pensar en economía circular, es pensar en facilitar el acceso y las oportunidades para todos, ¿no? Tenemos que ir hacia una transición justa que
ayude a que permita cortar las brechas sociales en las que vivimos, que genere empleos sostenibles y saludables. Claramente muchos de los empleos que conocemos en la transición energética y en la transición hacia una movilidad sustentable se van a ver modificados. No van a ser de la misma manera, o algunos hasta se eliminen. Entonces tenemos que pensar cómo generar empleos sostenibles y saludables y cómo abordar esos problemas o esas consecuencias que pueden traer el cambio que necesitamos recorrer, ¿no? Porque nadie de los que estamos acá ponemos en duda que estamos en una crisis climática y hay que avanzar para resolverla. En ese sentido podemos pensar algún orden de prioridades, al menos en el marco de un contexto urbano, ¿no? Priorizar los peatones, luego los ciclistas, pensar en cómo potenciar el transporte público, qué estrategias implementar para lograr que migrar desde los automóviles particulares hacia un transporte masivo, hacia un transporte compartido, luego pensar transporte de cargas y por último los autos y las motos. En general esta pirámide, digamos, si la pensamos, es al revés, y necesitamos poder poner el foco en aquellas estrategias que maximizan los beneficios ambientales y sociales. Dicho todo esto, contar un poco cómo es la movilidad en Argentina y en el AMBA, y de allí un poco poder empezar a identificar cuáles son los desafíos. Como les decía, en el AMBA se concentra casi el 40% de la población de Argentina. Para mí siempre es un dato muy fuerte. Y además hay otras áreas metropolitanas con gran concentración como Rosario, Córdoba y Mendoza. Luego, si tomamos la redistribución en el AMBA, en la participación de los viajes, encontramos que un 38% se realiza con autobuses, un 37% automóvil, un 5% ferrocarril, taxis, un 4% y un 2% subterráneo. Claramente vemos una participación súper alta del transporte automóvil, ¿no? Respecto a la población, al parque automotor argentino, hay 14 millones de vehículos, casi 14 millones de vehículos en Argentina. Un 85,2% de esos vehículos son automóviles. Un 11% comerciales livianos y 3,5% comerciales pesados, ¿no? Que incluye camiones y ómnibus. Esto quiere decir que hay por vehículo 3,5 habitantes, y hay un 62% de individuos que conducen automóviles sin acompañantes, ¿no? O sea, seguimos identificando cuáles son las causas de la problemática. ¿Qué significa esto en términos de consumo de energía? Esto está realizado en función del Balance Energético Nacional de 2017 y podemos ver que el sector transporte se lleva el 30% de la energía, del consumo de energía de Argentina. O sea, es el sector que más energía consume. ¿Qué combustible se utiliza? Bueno, con diésel y nafta mayormente, pero también el gas distribuido por redes, que sería GNC, gas natural comprimido. Hay casi un 8%, por ahí un poquito más, de biocombustibles, bioetanol y biodiesel debido a los cortes obligatorios tanto para diésel como para nafta. Y un porcentaje menor de queroseno y aeroqueroseno, que se los llevan los aviones, y en menor medida la energía eléctrica que consumen hasta el momento principalmente subtes y ferrocarriles.
Esto tiene su correlato en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Como también se mencionó en el panel anterior, las principales fuentes de emisión, sectores de emisión de Argentina es el sector de energía y el sector de agricultura, ganadería, cambio de uso de suelo, luego desechos y procesos industriales. A energía se lleva el 53% de las emisiones del país. Esto es del último informe bienal de actualización que se publicó en 2016. Pero, sí, diría que es 2014. Son de 2016. Esto, este es del informe que se está presentando en breve. Y los datos son de 2016. En el sector de energía, transporte se lleva casi el 14%, de ese 53, 13,8% se debe al sector transporte. Esto es más o menos un 25, o sea, 13% del total nacional, ¿no? El 53% es de energía, de ese 53 hay un 13% que es transporte, y si lo vinculamos si queremos saber cuánto es la participación de transporte dentro del sector de energía, ese 13 vinculado al 53 es alrededor del 25%. O sea, claramente un sector muy importante en términos de emisiones. También otra consecuencia social del transporte como lo conocemos, de la movilidad como la conocemos, es la gran cantidad de accidentes que tiene asociada. Argentina, otro ranking un poco triste para liderar es el de accidentes, de muertes en accidentes de tránsito el gráfico es por cada millón de automóviles. En ese sentido, Argentina tiene un plan nacional de transporte y cambio climático, que Lucila claramente es quien más puede contarnos al respecto, y nosotros simplemente queremos presentar y mostrar lo que se ha publicado y lo que se está trabajando al respecto. El Plan Nacional de Cambio Climático y Transportes en el marco de la Contribución Nacional de Argentina tiene 3 ejes de intervención: transporte urbano de pasajeros, transporte interurbano de pasajeros y transporte de carga. En términos de las reducciones de emisiones, si bien hay medidas para los 3 ejes, casi el 99% de las reducciones vendrían dadas por el transporte de carga y el transporte urbano de pasajeros. Y el plan también plantea algunos desafíos: la diversidad de movilidad de transporte que involucra este sector, las múltiples necesidades que están vinculadas a este sector, el gran número de actores, tanto de cámaras empresariales, de gremios y de distintos participantes que hay que poner a todos en la mesa para poder planificar hacia qué movilidad queremos llegar o qué movilidad necesitamos y cuáles son los caminos que hay que recorrer para alcanzar esa movilidad. Y hay muchas restricciones muchas veces para introducir innovaciones en las distintas dimensiones, por esto que también mencionábamos, ¿no? Los cambios traen consigo algunas consecuencias que pueden verse como negativas en primera instancia, y hay que plantear y hay que pensar cómo resolverlas. La Ciudad de Buenos Aires también tiene un plan de movilidad, sustentable, donde incluyen la perspectiva ambiental, donde se plantea que la ciudad tiene que tener una escala humana, y lo que plantea es privilegiar la movilidad de peatones, los modos no motorizados y el transporte público por sobre el transporte privado. Tiene una serie de programas para ir a alcanzar estos objetivos. Bueno, y hasta acá va bien. A veces como que hablo muy rápido. Acá hay
vamos a presentar algunos escenarios que se realizaron desde el CETAE, que muestran la posibilidad de la penetración de vehículos eléctricos en Argentina. Y hay unas cuantas variables y hay unas cuantas considerandos a tener en cuenta, por eso me voy a detener un poco más. En primer lugar, el primer considerando es el cambio modal de automóvil particular a autobús. Luego hay dos escenarios de penetración de vehículos eléctricos, tanto para autobuses como para automóviles particulares. Cuando hablamos de autobuses se consideraron a su vez dos escenarios. Un escenario tal como el que propone el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático, y otro más agresivo, donde se llega a un 100% de buses eléctricos a 2050. Luego hay dos escenarios de participación de automóviles particulares. Para esto se tomaron como referencia las proyecciones de crecimiento que se muestran en el mercado internacional y se generaron dos escenarios. Uno más conservador, planteando que la participación de los vehículos eléctricos a 2050 sería del 7%, y otro más ambicioso, planteando que la participación de vehículos eléctricos a 2050, de vehículos de automóviles particulares, ¿no? Sería del 40%. Y por último, hay dos escenarios diferentes para la matriz de energía eléctrica, ¿no? Uno es un escenario tendencial, que sigue la tendencia propuesta por la Secretaría de Energía, y el otro es un escenario más verde, con un crecimiento importante de energías renovables a 2050. Este último escenario es el escenario que ha desarrollado FAN y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Plataforma de Escenarios Energéticos 2050. Hechas todas las explicaciones, aquí podemos ver los resultados. Está un poco pequeño, pero bueno, vamos a... no sé si esto tiene... Sí. Bueno, en este primer gráfico podemos ver los resultados de estos cuatro escenarios. En el primer, la línea más, la serie más de arriba es el sin cambio modal y sin vehículos eléctricos, sería el business as usual, el escenario tendencial. Luego la naranja ya nos muestra el impacto en términos de, el de la izquierda es consumo, no ambos son de consumos de energía. Cambio modal, pero sin la incorporación de vehículos eléctricos. La tercera ya en el tercero está el cambio modal, están los buses eléctricos de máxima y un escenario conservador de vehículos eléctricos con la matriz eléctrica tendencial. Y en el último, todo igual, salvo que la matriz eléctrica ya es baja en emisiones. Entonces ya podemos ver a partir de los distintos escenarios reducciones en términos de consumo de energía. Después vamos a ver cómo esto se traduce en también reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el segundo gráfico tenemos el escenario tendencial, sin cambio modal y sin vehículos eléctricos. En la segunda curva ya identificamos, ya hay un cambio, ya está el cambio modal. Y las últimas dos tienen la incorporación de buses eléctricos de máxima y de vehículos eléctricos optimistas, o sea, el 40% a 2050, y 100% de buses eléctricos, con las dos matrices eléctricas, la tendencial y la baja en emisiones. Entonces, de todo esto que podemos concluir, que el ahorro neto de los escenarios de la derecha respecto al escenario tendencial, en el escenario más optimista, en el escenario que tiene una matriz eléctrica con alta penetración de renovables, que tiene un escenario optimista de vehículos eléctricos y de buses eléctricos, la reducción de consumo de energía respecto al escenario tendencial sería un 40%. Y en este escenario el consumo de
de este sector representaría el 13% respecto al total de la energía primaria proyectada para 2050. Podemos ver que hay una reducción significativa en términos del escenario de business as usual, en términos del escenario tendencial. Para las proyecciones más agresivas, pero sin embargo en términos absolutos seguimos teniendo un consumo alto de energía, ¿no? Me parece que eso es como una de las conclusiones de estos escenarios, sin ánimo de traer pesimismo, pero es una de las cosas que se ven, ¿no? Aún en los escenarios más agresivos, el consumo de energía, mirándolo rápidamente, se mantiene parecido en términos absolutos al consumo de energía actual. Entonces, claramente los esfuerzos tienen que ser todavía más grandes. Y esto tiene su correlato, las gráficas van a ver que son muy parecidas, en las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente porque las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte vienen por la quema de combustibles, por el consumo de energía. Entonces podemos ver que en el escenario más optimista, la 2050, la reducción de emisiones sería del 42% respecto al escenario tendencial. Y en este escenario, el sector transporte representaría un 16% del total de las emisiones proyectadas para 2050. De nuevo, ¿no? O sea, vemos una reducción significativa, pero seguimos con emisiones altas, ¿no? Y si pensamos en el compromiso, en el Acuerdo de París, y si pensamos en el objetivo de llegar a una neutralidad de carbono al 2050, bueno, al menos acá en el sector transporte nos está dando una señal de que las políticas, los programas, las medidas que implementemos deberían ser más agresivas. Bueno, esto es un poco lo que mencionábamos, que para poder empezar a identificar impactos significativos tenemos que ir hacia los escenarios de máxima, ¿no? La mayor penetración de renovables posible, gran participación de autobuses eléctricos, gran participación de vehículos eléctricos y cambio modal, ¿no? También es importante poder migrar de automóviles privados a transporte público. Brevemente, para mencionar sobre los costos, se está identificando una caída una disminución en los costos de la batería de los autos eléctricos. El amarillo la línea en amarillo es el costo de los vehículos de combustión interna. Y básicamente lo importante de señalar la caída del costo de las baterías es porque el resto de los costos de los otros componentes de los vehículos son parecidos. Entonces la clave para poder pensar en una reducción de los costos de estos vehículos es que bajen los costos de la batería. Para hablar un poco de las estrategias y barreras que identificamos para la implementación de estos escenarios, entendemos que la transición es necesaria, pero que no va a ocurrir por sí sola. Es necesario un fuerte acompañamiento de todos los actores involucrados, principalmente del Estado. Es necesario que se diseñen políticas y medidas que estén a la altura de los desafíos y que pongan a la mesa a todos los actores que están involucrados, ¿no? Para poder asegurar que esas políticas y medidas tengan sostenibilidad en el tiempo y se puedan llevar adelante. No hay una sola solución, no habrá un solo instrumento que podrá dar respuesta a estos desafíos, sino que entendemos que se trata de cambios culturales, cambios sociales y un cambio tecnológico. Identificamos barreras técnicas, desarrollo de infraestructura, toda la infraestructura relacionada a estas nuevas formas de movilidad. No se trata solamente de los vehículos eléctricos, se trata también de
puestos de carga, nuevas estaciones de servicio, fortalecer la red eléctrica para que pueda absorber toda esta nueva demanda de energía que va a tener, ciclovías y distintas estrategias para la promoción de otras formas de movilidad, y un desarrollo de mercado con costos competitivos de las opciones alternativas. Identificamos barreras culturales. Muchas veces muchas de las estrategias que tienen que ver con priorizar algunos medios de movilidad, como las ciclovías, como la peatonalización y demás, tienen resistencia porque esto le quita espacio a los vehículos particulares, a los vehículos privados, que ya han ganado su espacio, digamos, y ahora cuesta volver a jerarquizar medios de transporte, medios de movilidad que sean más sustentables. Hay muchos hábitos y comportamientos diarios que son difíciles de cambiar. Hay un modelo de vida, digamos, seguimos creyendo en este modelo de un planeta infinito, con recursos infinitos, con un crecimiento infinito. Hay algunos paradigmas allí para repensar desde el punto de vista cultural. Identificamos también barreras políticas, una bastante importante, muchas veces el no asumir conflictos, la transición y llevar adelante las políticas y medidas que la transición requiere. Va a traer conflictos, tenemos que pensar cómo resolverlos, tenemos que pensar cómo poner en la mesa a todas las personas que van a verse afectadas por esa transición, y cómo diseñar y cómo planificar esas medidas que son necesarias. Hace falta capacitación, hace falta desarrollar herramientas de participación, hace falta concientización e información, ¿no? Y sostener también las políticas y medidas que se adopten en el tiempo. Por último, sobre esta parte, pensar algunas consideraciones para la discusión. Necesitamos una planificación. La planificación urbana es esencial para que los gobiernos locales puedan avanzar la gestión eficaz del territorio, ¿no? Tenemos que planificar cómo queremos usar el territorio de las ciudades, tenemos que pensar cómo jerarquizar los espacios públicos y cómo generar condiciones de vida más saludables. Tenemos que pensar qué modelo de ciudad queremos y conocer cuál es la relación entre la ciudad y nuestro entorno, ¿no? Estas son pensar la movilidad en un contexto más amplio, no solo desde el punto de vista de resolver movilidad, sino de pensar el modelo de ciudad que queremos y la calidad de vida que buscamos, a la que aspiramos a través del diseño de esa ciudad. Hasta aquí movilidad sustentable. Y ahora, desde la universidad y con FARN, planteamos la necesidad de dedicarle un capítulo específico en el marco de movilidad sustentable al tema del litio. FARN viene trabajando hace bastante en el tema, y la verdad que nos pareció importante poder abordarlo desde una perspectiva de desarrollo sustentable, para, de nuevo, y retomando también las palabras del panel anterior, para no casarnos con una tecnología y no pensar que todas las soluciones van a venir de la mano de algo, y qué impacta, cómo puede llegar a afectar el aprovechamiento de este recurso, que por ahí pareciera que viene a traer la solución de todo, pero que puede llegar a tener impactos que es preciso identificar de antemano para poder resolver. El litio, eso no lo vamos a negar, es un elemento estratégico para la transición energética. La transición energética es súper necesaria si queremos salir de la crisis ambiental en la que estamos. El litio es un metal que históricamente se ha utilizado, tenía muchos usos, principalmente en cerámica, vidrio y con fines farmacéuticos, pero
desde hace ya algunos cuantos años se ha empezado a utilizar en baterías. Y esta participación de las baterías en la producción de batería ha aumentado en los últimos años y se proyecta que a 2026 de todo el litio que se usa en el planeta, el 70% vaya a baterías. ¿Baterías para qué? Baterías para vehículos y baterías para almacenamiento de energía más vinculada a energías renovables, digamos, más vinculada al almacenamiento, no vinculada solamente a vehículos, y para aparatos eléctricos y electrónicos. Si bien los usos son, digamos, hay almacenamientos para distintos usos, el sector de los vehículos es el que lidera el crecimiento de esta demanda, digamos, por sobre el almacenamiento para aparatos eléctricos y electrónicos o simplemente de respaldo de red o de almacenamiento de energías renovables. Y en ese sentido tiene un rol súper importante porque el almacenamiento también es lo que permite cortar la intermitencia, es una de las opciones para cortar la intermitencia de las energías renovables, digamos, tiene un rol fundamental y lo identificamos. El tema es, bueno, de nuevo, cuáles son los impactos o los desafíos a resolver en ese contexto. ¿Dónde se encuentra el litio? El litio se encuentra principalmente en salinas y en rocas pegmatitas. Después se encuentra también en otros reservorios minerales, pero estos son los dos principales. ¿Y por qué nos importa especialmente a nosotros? Y bueno, porque nosotros, Argentina forma parte de algo que se llama el Triángulo del Litio, junto con Chile y Bolivia, y de las proyecciones que existen, las estimaciones que existen, en el Triángulo del Litio se encontrarían el 70%, casi el 70% de los recursos identificados hasta el momento de litio. Y en ese sentido, del 68%, el 17% es de Argentina. Eso respecto a recursos. Respecto a las reservas, también en Argentina y en Chile se encuentra suman entre ambos el 60%. La diferencia en las reservas serían aquellos recursos que son económicamente hoy en día aprovechables. ¿Dónde está el Triángulo del Litio? Bueno, el Triángulo del Litio está en la zona de los salares. Nuestras principales reservas de litio están vinculadas a los salares y por lo tanto está en el norte de Argentina y en el norte de Chile y en el sur de Bolivia, ¿no? donde se pueden encontrar una gran cantidad de salares. ¿Qué proyectos hay en Argentina al respecto? Algo interesante también a mencionar, si bien estamos hablando de un mismo recurso natural, cada uno de los países que integran el Triángulo del Litio tiene políticas distintas a la hora de planificar la extracción y de valorar este recurso, ¿no? Para Chile es un recurso estratégico, en Bolivia las concesiones, hay una empresa nacional para la explotación del litio, y en Argentina las concesiones por el momento son libres. Eso da como resultado esta cantidad de proyectos que están en distintas etapas en Argentina. A nivel operativo, hoy en día hay dos proyectos en Argentina, uno en el Salar del Arroz y otro en el Salar del Arroz, que está en Jujuy, y otro en el Salar del Hombre Muerto, que está en Catamarca. Pero hay también luego una batería de proyectos, una cola de proyectos en distintas etapas, ¿no? Desde ampliación, construcción, estudio de factibilidad o exploración. Parte de esto se traduce en una proyección del aumento de producción de litio para los próximos años. Hoy en día en Argentina hay una producción de alrededor de 35.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, que se espera llegue a 145.000 para 2022.
desde la universidad y desde FARC nos preguntamos cómo puede ser el aprovechamiento del litio desde una perspectiva de desarrollo sustentable. De nuevo, entendiendo que es un recurso estratégico necesario para esta transición energética o que ofrece muchos beneficios para la transición energética, bueno, ¿cómo planificar este aprovechamiento? Desde la dimensión económica, nada, es básicamente el motor que lleva a que se esté explotando este recurso, ¿no? Hay estimaciones de que para 2022-2023 va a generar 800 millones de dólares en exportaciones para Jujuy. Ha crecido exponencialmente en los últimos años la exportación de carbonato de litio en el país. Y las proyecciones de crecimiento que se esperan también se verían traducidas en también un aumento de empleos directos para las proyecciones de aumento de exportaciones de litio 2022. Hay muchas áreas para las cuales empezar a pensar investigación y desarrollo a la hora de aprovechar el litio, y esta es una de las preguntas que nos hacemos desde este informe, desde este estudio, es bueno, ¿qué desarrollo, qué aprovechamiento del litio desde la perspectiva socioeconómica queremos para el país? Y identificamos que hay muchas áreas en las cuales podría empezar a pensarse distintas estrategias, distintas políticas para agregarle valor a este recurso y dejar de ser un exportador, simplemente un exportador de materias primas. Desde la dimensión social, pasa con el litio lo que pasa con muchos emprendimientos de minería, que se llega a los salares y se piensa que son lugares desérticos, que no hay biodiversidad, que no es un ecosistema valioso, y sin embargo estos salares son lugares que han sido históricamente habitados por comunidades originarias, que han sido los dueños de este recurso durante cientos de años, que tienen una cosmovisión al respecto de este recurso, que viven del salar, digamos, no para hacer baterías, sino tienen otras formas de aprovechamiento de este recurso, que tienen un derecho a autodeterminación que tiene que ser respetado. Y la minería de litio está desplazando muchos de estos métodos ancestrales, muchas de estas comunidades que vivían de este recurso y que hoy en día no tienen asegurada en estas nuevas políticas de aprovechamiento del recurso que sean una alternativa de ingreso, ¿no? Una alternativa para el sustento de sus vidas. No es menor que el 73% de los conflictos ambientales en América Latina están vinculados a la minería, ¿no? Y entonces acá nos paramos y acá identificamos una primera e importante alerta al respecto del aprovechamiento de este recurso, ¿no? ¿Cómo hacemos partícipes a esas comunidades que han habitado justamente estos territorios y que son los dueños históricos de este recurso? Desde la perspectiva ambiental, la extracción del litio, básicamente, para quienes no sepan, en el caso de las salinas lo que se hace son grandes filetones, se extrae salmuera del subsuelo, se hacen grandes filetones y se deja evaporar para que decante el litio, los distintos compuestos que contienen el litio, mejor dicho. Todo esto en un contexto, en un ecosistema, en una región donde el agua es un bien especialmente escaso, ¿no? Estamos en una zona árida, extrayendo agua del subsuelo para evaporarla. Se estima que por cada tonelada de litio se utilizan 2 millones de litros de agua. Las autoridades
que son responsables de monitorear cómo se llevan adelante estos aprovechamientos, cómo se realizan estas explotaciones, no cuentan ni con redes de monitoreo de agua superficial y subterránea, no hay estudios hidrológicos integrados a nivel cuenca, no hay información sobre las zonas con baja salinidad. ¿Qué pasa? Al extraer el agua salada, hay zonas de interfase entre agua dulce y agua salada, en las cuales al extraer agua salada el agua dulce puede migrar a las zonas de agua salada, volviéndose, digamos, aumentando su concentración de sales, volviéndose agua salada y dejando de ser un recurso disponible para el consumo de la población. Entonces, entendemos que es necesario en este momento realizar una línea de base ambiental, tanto es la perspectiva ecológica, económica y social, que hasta el momento no existe y que es lo que va a permitir poder monitorear cómo se lleva adelante el aprovechamiento de este recurso. Otra cosa que nos parece importante desde la perspectiva ambiental es pensar en todo el ciclo de vida de estas baterías, pensar en que todas estas políticas tienen que estar acompañadas de políticas de responsabilidad extendida del productor, asegurando que las baterías sean recicladas, asegurando que en el diseño se incluyan criterios de sustentabilidad para que estos materiales puedan ser reciclados y reutilizados. Y a modo de cierre, algunas reflexiones un poco de lo que venimos planteando. Nos parece que es una oportunidad histórica para planificar el aprovechamiento de un recurso natural que entendemos va a ocurrir, pero para hacerlo de otra manera, ¿no? Para no repetir errores del pasado. Estamos en posibilidad de poder hacerlo de otra manera. Es la posibilidad también para discutir patrones de consumo y el modelo de transporte actual. Si bien hoy en día se plantean que las técnicas para extraer litio son sencillas, ya han aparecido conflictos alrededor de esto, y es importante pensar qué va a pasar cuando la concentración de este recurso baje y se necesiten tecnologías más agresivas. Y bueno, nada, eso. Y pensar de nuevo, plantear de nuevo, bueno, qué modelo de país queremos, si queremos seguir siendo exportador de materias primas o si queremos planificar políticas que permitan agregar valor a este recurso. Bueno, muchas gracias, Sol, por la exposición, muy interesante. Vamos a invitar a Lucila a que nos comente desde su perspectiva, con tu experiencia en el Plan Nacional y también en las áreas del transporte. Bueno, estaba diciendo, el 60% de las emisiones son del transporte de carga, por lo cual para la política pública nacional lo más importante a mitigar es ese sector. No sé si saben, pero el 96% de la carga se transporta en camión en Argentina a distancias muy largas y la flota de camiones es muy vieja. Es algo que sucede en toda Latinoamérica, pero en Argentina no está exenta. El 40% de los camiones tienen más de 20 años y el 20% más de 40. Son camiones que obviamente no son ni Euro 0, digamos, no tienen. Y en paralelo el sector tiene muchas ineficiencias asociadas sobre todo a el transporte de granos y la estacionalidad del transporte en la descarga a puertos, ¿no? Está concentrado durante algunas semanas del año, por lo cual los camiones anteriormente podían estar 48 horas para descargar, esperando a la vera de la ruta, ahora están 8 horas, la idea es que estén 0 por un tema de eficiencia, de rotación y obviamente de consumo. Esos camiones están muchas veces con los motores prendidos, esperando. Por lo cual, para agregar lo que dijo Sol, el transporte de carga en Argentina, por ahí no en los países europeos, pero sí en Argentina es central. Dentro de ese 60% también está todo lo que tiene que ver con la logística urbana,
la Ciudad de Buenos Aires, además de lo que mostró Sol, tiene un plan específico de bajas emisiones, donde proyectan cómo reducir las emisiones a 2030 a través de la incorporación, la reducción de, digamos, distintas estrategias. Ellos fueron analizando distintas estrategias como para reducir emisiones, no solo de CO2, sino también de calidad del aire. Y en ese análisis que hace la ciudad, ellos también hacen mucho foco en la logística urbana, que es el 50% de las emisiones de transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no solo es importante el transporte de pasajeros y la movilidad individual, que lo es, pero también el transporte de carga es central, tanto en la agenda nacional como en la agenda urbana. En lo que tiene que ver con la agenda urbana, si bien la movilidad individual es muy importante, también hay que entender que estamos en el medio de un proceso de cambio de paradigma, pasando de la movilidad individual muy dominante hacia la movilidad como servicio, que tiene que ver con la incorporación de tecnología, el uso compartido de vehículos, la promoción del transporte público, del transporte masivo. Se cree que en algunos años, por ahí la generación que venga no tenga auto particular, sino que lo comparta a través de una aplicación. Eso va a reducir sustancialmente la cantidad de vehículos y se cree que va a generar una reducción de emisiones porque esos vehículos probablemente no sean de la persona, sino que sean de alguna empresa o que los ponga a disposición y tenderán a ser vehículos autónomos, eléctricos y compartidos, con lo cual todas estas proyecciones que vimos tienen que estar repensadas en la base de ese cambio de paradigma que viene en el mundo y que va a venir también en Latinoamérica. Esos dos puntos me parecían importante destacarlos. Y después también lo que nosotros notamos, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad, es que la agenda de eficiencia energética suele ser menos sexy que la agenda de movilidad eléctrica u otras, pero tiene impactos en la reducción de emisiones mucho más significativos. Son cuestiones que se pueden comenzar hoy. De hecho, tanto la ciudad como nación tienen planes de eficiencia energética bastante agresivos y tienen un costo fiscal muy bajo, con lo cual el éxito tiende, y hay pocas barreras de implementación, con lo cual se promueve mucho la eficiencia energética tanto en transporte de carga como en logística urbana. Nosotros a nivel nacional lo que estamos haciendo es trabajar con transportistas de carga en planes de eficiencia energética que tienen que ver con capacitación de choferes en conducción eficiente y en la incorporación de tecnología como deflectores, llantas u otros instrumentos, también en el aumento de capacidad de carga para reducir las emisiones. Esos programas en nuestros modelos tienen impactos muy importantes en la reducción de emisiones. Para los transportistas se ven plasmados en reducción de costos porque consumen menos. Entonces, es un círculo virtuoso de política pública para reducir emisiones. En lo que respecta con la movilidad eléctrica, la política pública nacional lo que busca sobre todo es generar las condiciones para que suceda. Es un cambio tecnológico que deberá ser el sector privado para la movilidad particular y las ciudades para el transporte público. Entonces, a nivel nacional lo que se hace se ha modificado toda la normativa para que esos vehículos puedan circular del mismo modo que lo puede hacer un vehículo a combustión. También se han generado, como sabrán, todos los vehículos eléctricos son importados, más allá de que Argentina es uno de los principales fabricantes de vehículos de Latinoamérica. Entonces se han generado también algunos mecanismos industriales para promover que se comiencen a fabricar en Argentina. Tienen un montón de complejidades y demás. Pero, digamos, se están sentando las bases y después hay ciudades que están avanzando más rápido que otras en la implementación de vehículos, buses eléctricos sobre todo. Creo que Mendoza tiene 10 buses eléctricos, Buenos Aires tiene 2, que los está probando en la línea 59, en conjunto con el BID y con la CAF. Pero claro, son vehículos que todavía salen el doble que un vehículo convencional a
a gasoil, con lo cual en un sistema que está muy fuertemente subsidiado suele ser todavía un problema de implementación a gran escala. Y en lo que tiene que ver con la movilidad particular, o sea, con los vehículos particulares eléctricos, siguen siendo todavía en Argentina vehículos de alta gama, más allá de que no hay aranceles para la importación de esos vehículos acá en Argentina, están reducidos a cero, cuando el arancel es del 35%, y la ciudad de Buenos Aires también le quitó la patente de inscripción a estos vehículos. En verdad todavía se ven muy pocos vehículos en circulación por el alto costo que tienen. Así que bueno, tendremos que esperar un poco a que la curva que planteó Sol se empiece a plasmar en precios. Hola. Bueno, igual se puede escuchar. La idea es abrir un... Bueno. Se escucha mejor. Bueno, gracias. Igualmente, la idea era abrir Hola. Hola. Bueno, la idea era abrir a un pequeño espacio de preguntas en general. Tenemos una por allá y otra por acá. Ok. Hola. Esto no anda tampoco. Hola. Hola, me lo como, está. Ahí va. Bueno. Tenía las preguntas para Sol. Quería preguntarte con el tema de la producción de litio, esto de que hoy se evapora el agua, entonces se pierde ese agua, digamos, en el estado en el que estaba. Te quería preguntar si sabes si en Bolivia o en Chile, de hecho que en el norte de Chile tienen serios problemas de disponibilidad de agua, si están pensando, o sea, hay proyectos de, no debiera ser tan difícil que ese agua vuelva al sistema, pero a ver si hay algún tema de hacer un poco más sostenible la producción, digamos, que no tenga un impacto tan serio en comunidades donde ya hay falta de agua, digamos, ¿no? Eso quería preguntarte. Mira, específicamente por ese tema no he encontrado como información al respecto. Sí se plantea la reinyección de agua en los acuíferos para compensar esto. Básicamente el tema clave es la interfaz entre el agua dulce y el agua salada. Entonces una de las cosas que se plantea es que se reinyecte agua en la zona salada como para compensar la extracción. Desde ese punto de vista, sí, hay quienes lo plantean como algo que tiene que hacerse o una posibilidad, pero no específicamente como de recuperar el agua para la región, eso yo no he visto. Puede haber, digamos, podríamos como ampliar la investigación por ahí, pero no he visto específicamente. Hola, pregunta para Lucila. Hace tiempo escuché hablar y vi escrito sobre los vehículos que funcionan a hidrógeno. ¿Esto no es viable? ¿Es muy caro? ¿Por qué en todos estos planteos no se toca el tema? Tanto en el plan nacional como en la estrategia de ciudad, lo que se busca es generar política pública que baje emisiones, que reduzca emisiones. No se eligen tecnologías. ¿Por qué? Porque la discusión sobre tecnologías no está madura ni resuelta en ningún lugar del mundo. Entonces, el hidrógeno, el eléctrico, el híbrido, el biocombustible, son todas, también en Argentina se discute mucho por el gas, son todas tecnologías que tienen impacto en la reducción de emisiones y todas pueden ser válidas y hasta se calcula que los esquemas van a ser heterogéneos y compuestos por distintas tecnologías. El eléctrico tiene
lobby o una presión mayor, también la reducción de emisiones es cero, entonces obviamente el saldo es mejor, mientras que muchas de las otras tecnologías siguen emitiendo. Pero lo importante es, desde la política pública, es no quedarse con ninguna tecnología, sino que tu foco sea reducir emisiones. El hidrógeno en Argentina todavía no está desarrollado, no hubo pruebas piloto. Sí hay un potencial en la Patagonia de realizar algo de hidrógeno. Lo que tiene el hidrógeno como desafío es toda la infraestructura de carga asociada. La verdad que no fue tenido en cuenta dentro de las pruebas piloto que estaba haciendo la ciudad. La ciudad está probando colectivos a biodiesel, tiene dos a GNC y tiene dos a eléctricos 100%. Sí, y tiene dos también de híbridos. No se probó con hidrógeno porque no había tecnología disponible en Argentina para hacerlo, pero se podría hacer. Y en algunos, creo que en China hubo un pico de buses eléctricos y ahora también están probando hidrógeno. O sea, me parece que en varios lugares del mundo están con opciones más mixtas de tecnologías y iremos viendo con el suceder de los años qué tecnología se queda con el mercado. La verdad es que lo que sucede es que el combustible, el gasoil, es muy eficiente para el transporte. O sea, te permite una amplia autonomía de circulación del vehículo, el costo de la unidad es bajo, entonces esta competencia en tecnologías lo que va a tener que hacer es acercarse a la eficiencia que hoy le da el gasoil al sector transporte para que no pierda eficiencia, porque todo lo que pierde eficiencia son costos incrementales que lo absorbe o el Estado o el particular. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, me llamo Inti. Yo quería preguntarte, Lucila, por un lado, hay estudios en diversas partes del mundo, Nueva Zelanda, Holanda, en la que contabilizaron las externalidades que tiene el transporte privado en términos de salud, de tránsito, accidente, etcétera, etcétera, y que daban incluso más caras esas externalidades que subsidiar al 100% del transporte público. Digamos, pensando en proyecciones donde todo el mundo toma el transporte público y se subsidia al 100%, sigue costando menos que todo lo que paga la sociedad en externalidades. Quería saber primero si habían analizado eso o si tienen alguna línea en ese sentido. Y después, bueno, hablaste mucho y concuerdo además en el análisis técnico ese, en el que uno de los principales problemas es el transporte de carga que acá se hace con camiones viejos. Uno piensa como primera alternativa, bueno, entonces hay que hacer trenes, digamos, esa sería la alternativa, y si tenemos que hacer trenes, ¿tienen planificado dónde empezar, con qué recursos? Y si lo evaluaron y tienen un plan de desarrollo de trenes, si ya están en conversaciones o piensan cómo se lo van a pasar a la nueva gestión para que no se pierda de vuelta todo. Gracias. Gracias. Lo de transporte público es una cuestión más de las ciudades. Yo trabajo en el gobierno nacional, pero entiendo lo que decís y yo estoy, estamos en línea. El transporte en Buenos Aires, en todo el país está subsidiado o por el gobierno nacional o por los gobiernos provinciales. Tomar esa decisión de subsidiar el 100%, no estamos muy lejos de subsidiar el 100%, se subsidia el 60, 65%. Me parece que es una buena idea, que lo han hecho varias ciudades, creo, nórdicas o países nórdicos lo han hecho. El tema es un tema de capacidad de transporte público. Hoy el transporte público no puede captar, en el área metropolitana de Buenos Aires, como dijo Sol, viven 15 millones de personas. Se calcula que entran 3 millones de autos a la ciudad de Buenos Aires todos los días desde el conurbano. Entonces la capacidad del transporte público hoy no puede, o sea, el cambio modal para mí y para cualquiera que analiza los números es la mejor opción para mitigar las emisiones y para la sostenibilidad de las ciudades. Por eso se le está poniendo, y ha sido bastante continuo, muchos recursos al sistema ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires, porque es la única manera de
aumentar los pasajeros transportados en transporte público. Vos podés mejorar la infraestructura de colectivos, pero tienen un tema de capacidad limitada por la unidad, mientras que los trenes, con los viaductos, electrificando las líneas, mejorando las estaciones y demás, la idea es que se puede llegar a cuadruplicar la cantidad de pasajeros que viajan en trenes. Pero me parece que para llegar a esa medida que vos decís, primero tenés que poner muchos recursos en transporte público para que pueda captar toda esa demanda, que mucha gente viaja en auto no porque prefiera viajar en auto, sino porque por ahí el transporte público no es hoy una alternativa que tiene. Entonces también el Estado tiene que trabajar para que sea una alternativa. Yo creo que se va en esa línea, que se va a continuar, pero se necesitan muchos recursos. Por ejemplo, vos todavía tenés 3 líneas en el área metropolitana que son diésel, con lo cual no solo que emiten más, sino que transportan menos, tienen menor capacidad, tenés un montón de pasos a nivel con la vialidad, lo cual te complica la circulación de los trenes. Entonces, todas esas inversiones hay que hacerlas, y igualmente Buenos Aires tiene una de las redes de transporte, yo creo que la mejor red de transporte de Latinoamérica, más allá de todo eso, pero tiene que todavía fortalecerla para hacer ese cambio modal. Igualmente, la ciudad también lo pondera, el cambio modal y la promoción del transporte público es la política central para reducir emisiones, pero no es la única, tienen que ser, también el tiempo es corto, entonces si vos esperás que la infraestructura esté apta, por ahí necesitas 10 años, mientras que puedes ir haciendo alternativas en el medio. Y con respecto al transporte de carga, la estrategia también suele ser múltiple. Nuestro plan incluye el cambio modal de camión a ferrocarril. Nosotros calculamos que no toda la carga es susceptible de ser derivada al ferrocarril, pero sí los grandes productos que exporta la Argentina, que son los granos, el sector minero, todo lo que tiene mucho volumen y bajo costo, suele ser transportado en países de dimensiones similares como la Argentina, que son Australia, Estados Unidos, Brasil, por vía ferroviaria. Se reactivó todo el Belgrano Cargas, que es una línea que va desde Buenos Aires, Rosario, al norte de Argentina. Está totalmente reactivada. Se está poniendo mucho foco en los accesos a los puertos de Rosario, que son los principales puertos de exportación de granos de la Argentina y de Latinoamérica. Y se plantea rehabilitar toda la línea San Martín, que creo que se va a continuar porque, digamos, hay bastante continuidad en lo que tiene que ver con rehabilitación ferroviaria. Se hace todo con financiamiento, así que... Pero, digo, el 96% de carga que se transporta en camión no lo vas a, en el tiempo que la agenda climática necesita, no lo vas a pasar todo a ferrocarril. Es imposible. Entonces tenés que trabajar también para que los camiones sean más eficientes, y además porque en Argentina tenés la particularidad de que la zona de cosecha suele estar a menos de 300 kilómetros de los puertos, por lo cual es muy conveniente ir en camión en algunos casos. En algunos casos no, pero en muchos sí, sobre todo la zona núcleo, con lo cual, y el camión va a seguir haciendo flete corto, entonces el camión va a seguir estando. Entonces vos tenés que trabajar en el cambio modal ferroviario, pero también tenés que trabajar en modernizar los camiones. Hubo muchos intentos de sacar planes de renovación de flota con chatarrización para que esos camiones desaparezcan, porque si no, no desaparecen del sistema. Es un tema de costos, o sea, el camionero suele ser el dueño del camión, es, digamos, una persona que no son empresas a las que puedes financiar para que lo hagan, sino que suele ser el dueño del camión, la familia vive del camión, es un problema hasta social. Y darle plata a una persona para que chatarrice un camión, estamos hablando de 400.000 camiones, es muchísimo dinero, pero bueno, tendríamos que ir por esa línea de renovar flota agresivamente, planes de eficiencia energética. Hay algunos proyectos de corredores azules, de GNL para camiones, sobre todo en la zona de la Patagonia. También trabajamos en aumentar la capacidad de carga a través de camiones escalados y camiones bitrenes, que son camiones que van de 45 a 75 toneladas, entonces eso también reduce emisiones, porque llevas más toneladas por viaje. Pero también en la carga la respuesta es múltiple y necesita muchos recursos.
Bueno. Una pregunta más, tenemos ahí. Hola. Hablaron del litio y las baterías. Cuando estas se quedan sin utilidad, ¿qué se puede hacer? ¿Lo analizaron? ¿Qué hacer con el residuo? Sí, hablamos al respecto. De hecho, bueno, la parte final de la presentación hacía bastante hincapié en eso, pero bueno, cerramos medio rápido. Hoy en día hay algunas estrategias y tecnologías para poder reciclar baterías. De hecho, en Mendoza hay investigación específica, digamos, propia del país, trabajando en cómo reciclar el litio con altos niveles de recuperación. Pero sí entendemos y planteamos que es efectivamente un área para aumentar investigación, para asegurar que las baterías al final de su vida útil puedan ser recicladas. Por eso planteamos esto de, nos parece importante siempre las estrategias de responsabilidad extendida del productor, no solo para asegurar que las baterías al final de su vida útil sean recicladas y tengan el tratamiento y disposición final que se requiere, sino porque es la estrategia que permite incorporar criterios de sustentabilidad en la etapa del diseño de estos de cualquier material, de cualquier elemento, y es lo que al final de su vida útil puede asegurar o facilitar que los materiales que componen una batería o cualquier otro producto vuelvan al circuito productivo. Bueno, estamos en tiempo, no hay ninguna pregunta más. Bueno, como estamos en tiempo, me voy a permitir hacer un pequeño raconto para reforzar algunas ideas. La presentación de Sol nos invitó a pensar más allá, la movilidad más allá de los términos tecnológicos y también a pensar en un concepto de movilidad que sea más amplio que el transporte, teniendo en cuenta que no es solo vehículos eléctricos, sino que movilidad considera cuestiones sociales y económicas que hacen mucho a cuestiones de derecho, acceso a oportunidades y desarrollo. Eso por un lado. Y por otro lado, en el apartado de lo que es el litio, ahí hay como un desacople de quizás local, pero sí que nos lleva más a una mirada global, ¿no es cierto? Porque el aumento y la penetración de las necesidades de almacenamiento eléctrico, de energías renovables y el aumento de vehículos eléctricos, piensen que solamente en China este año se van a vender 500.000 autos eléctricos, eso es más que lo que se vende en el resto de los mercados. Eso va a futuro a acrecentar la presión sobre el litio más allá de lo que evolucione los vehículos eléctricos en Argentina. Y en el caso de Lucila, me gustaría resaltar la invitación de Lucila a concentrarnos en estrategias de eficiencia energética, que hay una gran oportunidad ahí, y no solo a focalizar de vuelta esta invitación de no focalizar en tecnologías, sino más bien pensar en términos de disminución de emisiones. Muchas gracias Lucila, muchas gracias Sol, y nos seguimos encontrando en los paneles de la tarde.